Bueno, mi nombre es Diana Rico y ahora vamos a explicar un poquito la parte de las transacciones antes de realizar el taller que tenemos acá. Laboratorio 7 SQL, las evidencias aquí a entregar. Entonces aquí dentro del laboratorio nos decían que teníamos que utilizar instrucciones DML. Las instrucciones DML son las que permiten manipular el lenguaje como tal, el que permite crear este tipo de instrucciones, hacer inserciones, actualizaciones, update, delete sobre la base de datos y también la instrucción select. Esas son las instrucciones DML. Diferente de las instrucciones DDL que nos permiten crear objetos, como por ejemplo create table, create procedure, create trigger, ¿cierto? Alter table, etc. Estas nos permiten manipular los datos. Entonces, cuando yo hago aquí un insert, estoy implícitamente ejecutando una transacción. Él me inserta los datos en esta tablita que se llama EPS y que está en la base de datos de salud. Esta también es otra transacción. Cada una de estas son transacciones en forma individual. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos datos en la EPS, nosotros aquí observamos que hay unos que tienen estado 4, otros EPS que tienen estado 1, ¿cierto? Entonces nosotros aquí, si ejecutáramos esta instrucción, que no la vamos a ejecutar, pero si la llegáramos a ejecutar, estaríamos borrando todas las EPS que tienen un estado igual a 4, o podemos borrar todas las que tienen un estado, igual a 1. Es decir, que aquí borraría todos estos registros cuyo estado es igual a 1. Él lo haría todo en una sola transacción. ¿Qué significa esto? Que la hace toda, borra todas, o si ocurre un error en la mitad del proceso, pues no hace ninguno. No borraría ningún registro. O borra todos los registros, el de Café Salud, el de Nueva PS, el de Comeva, todos, o no haría ninguno. En el momento pues, en que por ejemplo, se vaya la luz o ocurra un error en el sistema. Todas estas entonces son transacciones. Entonces ahora vamos a utilizar el begin transaction para que todo quede para que todo junto quede como una sola unidad, como si fuera como si se hiciera todo. Entonces para eso colocamos las instrucciones begin transaction y update. Aquí estamos insertando un dato en la EPS y aquí lo estamos modificando, y aquí colocamos el commit transaction para definir todo esto como si fuera una sola transacción. Entonces aquí vamos a ejecutar estas instrucciones. Aquí me están diciendo que se afectaron dos columnas, es decir que hay dos filas que fueron afectadas. Si nosotros aquí le damos el select, podemos verificar entonces que ya no hay una EPS llamada nueva, sino que esa fue modificada por una llamada otra nueva. Entonces aquí nos fijamos y efectivamente pues aquí está esta nueva EPS. Vamos entonces a borrarla, la que se llama nueva. Por lo general uno no borra con la descripción. Aquí es como para efectos de realizar ejercicio, pero uno debe siempre borrar es por la clave primaria. Porque pueden haber por error varias EPS que se llaman nuevas. Con el begin commit todo se hace como una sola unidad, pero si ocurre un error en medio de la transacción, debemos deshacer la transacción utilizando el rollback. Vamos a ejecutar nuevamente las instrucciones, pero con un error en el update. Entonces tenemos acá que antes nos creó esta EPS, y ahora vamos a ejecutar esto. Aquí el error es que el nombre, pues este campo nombre no es lo suficientemente grande como para albergar este nombre tan grande. Entonces vamos a ejecutarlo. Recordemos que en este momento cuando barramos con el update, pues ya nos quedamos sin ese mensajito, ¿cierto? Pues ya me parece que ya lo habíamos borrado. Efectivamente sí. Entonces aquí lo vamos a volver a insertar y tratar de actualizar utilizando el begin transaction y el commit transaction. Lo ejecutamos y aquí nos sale que hubo una fila afectada, pero que hubo un error porque la cadena se va a truncar porque es demasiado grande para guardarla acá. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos aquí hacer el select para verificar los datos,
nos daremos cuenta que esta instrucción se ejecutó, pero que esta no. Es decir, que hay una EPS que tiene el nombre de nueva y no la actualizó. Aquí efectivamente aparece. Entonces aquí nos está quedando la información coja. Esto se puede visualizar más fácil, por ejemplo, si ustedes tienen una factura y tienen un detalle de factura. Entonces, se tiene que actualizar la factura y el detalle de factura juntos. Si ocurre un error en el sistema por algún problema, se fue la luz o algo, esa transacción no puede quedar coja. O se debe actualizar toda la factura completa, pero no puede quedar solamente, por ejemplo, la factura, el encabezado actualizado y el detalle no. Entonces la idea es que se hubiera hecho las dos cosas juntas. Entonces vamos a borrar nuevamente este registro para que nos quede pues sin la instrucción, sin esa EPS nueva. Vamos a darle delete para verificar que esa nueva no exista. Efectivamente pues no existe. Y aquí vamos a insertar, vamos a utilizar un bloque Begin try, un Begin Transaction, un Commit Transaction, ¿cierto? Aquí vamos a colocar las instrucciones en serie update y luego aquí vamos a colocar un bloque para deshacer la transacción si ocurre un error, de tal manera que si en esta transacción que hay acá hay un error, entonces no se ejecute ni esta instrucción ni esta otra, es decir, que no debería de aparecer esta EPS dentro de esta tabla EPS. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí nos está seleccionando pues un error y vamos aquí luego pues a verificar que efectivamente no se haya insertado la EPS nueva. Ejecutamos y nos damos cuenta que efectivamente pues no aparece. Aquí vamos a verificar que sin que haya errores, en este caso se debe insertar el registro y actualizarlo. Vamos a verificar acá. Vamos a borrar esta de otra nueva para poder que verifiquemos nuevamente porque otra donde se llame otra nueva. Vamos a borrarla. Volvamos a ejecutar esto pues para estar más seguros de que esto no se ejecutó. Esto no se ejecutó, no debe haber ninguna EPS que se llame ni nueva ni otra nueva. Es decir, esta instrucción no se debió haber ejecutado. Mire que no salió ningún error, pero no debe haber ninguna que se llame nueva porque él aquí deshace la transacción cuando se da cuenta que hay un error en una de las dos instrucciones, para que o haga todo o no haga absolutamente nada, como debe ser. Lo ejecutamos y observamos que efectivamente pues no hay ninguna EPS que se llame ni nueva ni otra nueva, pero si no hay errores en la transacción, como en este caso, que miren que aquí no hay ningún problema, pues él me debe insertar inicialmente una EPS que se llama nueva y debe actualizarla por otra que se llame, por la misma, la que tiene nombre nueva, debe actualizarla por otra que se llama otra nueva. O sea que aquí no debe aparecer, primero no aparece pues ningún error y a nosotros darle aquí al select a esta tableta de EPS nos debe aparecer ya una EPS que se llame otra nueva, o sea que todo se hizo porque no hubo ningún error. Ahora vamos a colocar dos transacciones y no vamos a cerrarlas y a tomar impresiones de la cantidad de transacciones hechas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El begin transacción es la que nos sirve para iniciar una transacción, pero no la vamos a cerrar. Cerrarla es colocarle el commit transaction, así como lo hicimos aquí. Nosotros aquí estamos haciendo siempre después de un begin transaction debe haber un commit transaction, pero en esta vamos a dejarlas abiertas. Vamos a tener aquí un begin transaction y aquí donde vamos a insertar y actualizar datos para esta base de datos y luego vamos a insertar, a crear otra transacción, pero mire que no la estamos sacando con el transaction. Y aquí vamos a verificar en cada una cuántas transacciones han abierto. Esta es una variable
propia de una variable global que nos indica el número de transacciones abiertas que existen. Aquí nos debe colocar un 1 y luego cuando llegue acá debe colocar dos transacciones que están abiertas. Estas transacciones abiertas, las transacciones por lo general deben de cerrarse lo más pronto posible para que no se produzcan bloqueos. Entonces aquí nos aparece una y dos transacciones que están abiertas utilizando esa instrucción. Observamos que la variable global inicialmente se muestra una transacción y luego dos. Ahora vamos a utilizar el commit transaction para confirmar la transacción. Es decir, nosotros podemos aquí cuando nosotros hicimos esto, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Debemos de haberlo hecho con un begin transaction y aquí haberlo hecho con un commit transaction. Entonces aquí nos confirmaría, como hay dos transacciones abiertas, aquí nos mostraría aquí nos mostraría que hay tres, pero inmediatamente se cerraría. Aquí abriríamos otro y aquí nos mostraría que inmediatamente pues se cierra. Entonces nosotros vamos a ejecutar esto. Teníamos dos abiertas, aquí ya nos muestra 3. Cuando él llega acá, mostraría 3, pero al colocarle commit transaction, entonces ya quedaría con 2, porque esta ya la cerró. Volvemos otra vez acá, le damos commit transaction, al imprimir esta variable vuelve a mostrar 3, y cuando ya la cierra, aquí ya no debe haber nada. Si nosotros acá observamos que hay tres transacciones, las dos que se habían quedado abiertas y la última, si ejecutamos esta instrucción, aquí nos debe mostrar que hay solamente 2, las que abrimos arriba y que no las cerramos, porque estas dos si fueron cerradas, entonces ya pues obviamente no es una transacción abierta. Si nosotros hacemos aquí un commit transaction, aquí vemos que hay dos transacciones abiertas. Si le damos un commit transaction, ya hemos cerrado una transacción. Verificamos con esta instrucción y debe aparecer solamente una transacción. Luego por acá, entonces, ¿qué hacemos? Hemos cerrado una de las transacciones que estaba abierta. ¿Cierto? Si queremos entonces cerrar la otra, volvemos a darle commit transaction y que ya aquí nos puede aparecer entonces que ya no hay ninguna abierta, ya todas han sido cerradas con el commit transaction. Entonces la idea es utilizar siempre el begin y commit transaction para poder cerrar las transacciones. Si ejecutamos esta instrucción, esta es otra cosa que también podemos ver. Aquí nos dice pues que ya se insertó eso. Aquí nos preguntamos, le decimos pues que nos muestre esto, y entonces habría una nueva EPS que se llama Config. Aquí mostramos la cantidad de transacciones que existen. Nos dicen que hay uno porque miren que nosotros la abrimos pero no la cerramos. Para hacer la transacción, entonces utilizamos esto. Cuando la deshacemos, ¿qué pasa? Si volvemos miramos a ver cuántas transacciones hay abiertas, y aquí nos mostraría que no hay nada. Y miramos acá en la base de datos de EPS y ya no debe aparecer el registro de Config porque ya la transacción le hemos dado rollback, o sea, hemos deshecho la transacción, ¿cierto? Entonces esta es la partecita que yo les quería mostrar pues al respecto. Ya este es la parte de los bloqueos, donde ya esa parte pues sería la que ustedes seguirían realizando. Más adelante les hago un video sobre esa parte. Muchas gracias.